Bueno, mi grupo está conformado por Daniela Valera, Raismar Castañeda, Ismari Salas, Rafael Castañeda y mi persona Joanny Castillo. A mí me correspondió hablarles sobre el significado de la palabra prueba. La prueba es el medio a través del cual se prueba. Es cualquier método que puede ser utilizado por las partes para probar, pero ese medio debe ser idóneo para probar el hecho en que se pretende. Una prueba puede ser también aquel experimento o aquel ensayo en que se hace para saber cómo va a resultar algo o para comprobar el funcionamiento de una cosa. Una prueba es un hecho, una evidencia, una razón o un argumento utilizado para demostrar la verdad o la falsedad de algo, de la acción, una tesis o una teoría. En el ámbito de derecho, la prueba es la justificación de la verdad de un hecho, su existencia o su contenido en un juicio según los medios que establecen la ley. Hechos, objetos o personas son considerados como una fuente de prueba en un juicio. Sin embargo, es de destacar que quien debe demostrar la verdad de lo que dice es aquel que afirma o alega alguna cosa específica. Los medios de la prueba son la confesión de las partes de la prueba testimonial, documentos públicos o privados, informes periciales o inspecciones por parte del tribunal, así como las presunciones establecidas por la ley o la jurisprudencia. La prueba en el derecho es todo aquel motivo o razón aportado, proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez el convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en un proceso. Ciertos autores le asignan la prueba al fin de establecer la verdad de los hechos y no solamente el convencimiento al juez. La palabra prueba, en el sentido estrictamente gramatical, expresa la acción y el efecto de probar y también la razón, argumento o instrumento u otro medio en que se pretende demostrar y así patente la verdad o la falsedad de una cosa o un hecho. La prueba es un elemento esencial del juicio porque es necesario demostrar por una parte la existencia de los hechos en que los litigantes fundan sus pretensiones y por otra la verdad que lo afirman y los razonamientos formulados en ella. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Valera y yo les voy a hablar sobre los elementos de la prueba procesal. La prueba se aprecia de 3 puntos: de su manifestación formal, que son los medios de prueba, de su manifestación sustancial, que son los hechos que se prueban, y desde el punto de vista del resultado subjetivo, que es el convencimiento de la mente del juzgador. En cuanto a la primera manifestación, los medios de prueba son los vehículos a través de los cuales probamos un hecho, objeto o circunstancia, y están establecidos en la ley: testimonios, peritaje, inspecciones, entre otros. Mientras que la manifestación sustancial hace referencia a los hechos que se quieren probar a través de los medios, como la existencia de un contrato, comisión de una infracción, entre otros. Se pueden probar todos los hechos, a excepción de los hechos negativos sustanciales y de los hechos que son moral y físicamente imposibles. En un proceso judicial se deben probar los hechos que son objeto de litigio, teniendo generalmente la carga de la prueba aquel que ha afirmado un hecho que no ha sido admitido por la contraparte. Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. En la prueba encontramos 3 elementos: el objeto de prueba, el órgano de la prueba y el medio de la prueba. El objeto de la prueba está centrado en demostrar la veracidad o certeza de los hechos al que ser alegado llevan consigo la necesidad de determinar su verosimilitud. La fuente de la prueba es el origen del conocimiento que señala la existencia de una posible verdad o cosa. Es aquello donde influye una evidencia o señal. Es fuente de prueba también los documentos que proporcionan un determinado conocimiento de personas o de cosas. La fuente de prueba es aquel elemento que, teniendo una manifestación material o corpórea en base a razonamientos lógicos, es capaz de proporcionar información sobre la existencia determinada o sobre su veracidad. El testigo como órgano de prueba es aquella persona que tiene un conocimiento sobre alegaciones controvertidas. El testigo es el órgano de prueba, es una fuente viva de carácter extraprocesal, ya que el conocimiento que posee sobre unos hechos persiste el proceso y su existencia estará allí presente, sembrada en la conciencia del individuo, a pesar de que el proceso penal no llegará nunca a realizarse o a convocar. La actividad del juez en cuanto al derecho y en cuanto a los hechos es la finalidad de la actividad probatoria es convencer al juez de la existencia de los hechos discutidos y que él pueda verificarlo. Esto supone en principio que las normas jurídicas no entran en el debate, es decir, el hecho material no es controvertido.
En base a esto surgen dos juicios importantes que son aplicados al juez. En primer lugar, el juez está obligado solo a considerar los hechos discutidos y que hayan sido alegados e instrumentados por las partes. En segundo lugar, el juez tiene la obligación de conocer el derecho. Por su parte, el artículo 389 del Código Procesal Civil explica cuándo no habrá un lapso probatorio. Gracias. Principio dispositivo. Las partes son llamadas a iniciar el proceso, el ejercicio de la actividad procesal, encomendado tanto en lo activo como en lo pasivo. A los particulares que en la relación procesal son las partes en litigio, entonces son ellos los que inician, determinan el contenido y objeto e impulsan el proceso. Hoy en día, con la conformación del Estado constitucional y de la justicia, la tendencia es a imponerse la forma interventora del juez en procura de la verdad y la justicia, superando la visión individualista y enmarcándose más en una visión del Estado social de derecho. Sin emplazar el principio dispositivo, se impone el otorgamiento de ciertas facultades probatorias al juez en el marco de las garantías procesales. Se ha señalado que un proceso en que el principio dispositivo es aquel en el cual exclusivamente las partes disponen o determinan la forma y el momento en que plantean su litigio ante un juez. De la disposición que las partes ejercen en torno a la oportunidad en que han de presentar su conflicto ante el juzgador y de la correspondiente imposibilidad de que éste de oficio intente componer el litigio, se sigue necesariamente que el objeto también es delimitado en exclusiva por las partes, sobre todo por el actor, puesto que dicho objeto lo determina o fija quien manifiesta al juez. Una determina pretensión y otra determina causa de pedir. Puede ser definido como aquello sobre lo que en cada proceso se proyecta la actividad jurisdiccional o procesal, la del juzgador y la de las partes, y que se fija principalmente en los escritos de discusión. Esto último se traduce en el aforismo Neatiudex y ultrapitato partium, que significa que el juez no puede dar a las partes más de lo que piden y que la determinación del objeto del proceso en el ámbito civil corresponde exclusivamente a las partes, sin perjuicio de que el juzgador pueda hacer un ajuste razonable a sus solicitudes, sin que ello signifique alterar dicho objeto del proceso. Su correcta delimitación resulta de vital importancia en relación con otras instituciones procesales que se ven afectadas por determinación del mismo, que además resulta imprescindible para una adecuada resolución del conflicto. Principio inquisitivo. El planteamiento del proceso civil contrario a la doctrina expuesta es el de tendencia inquisitoria. Para ya no decir principio, en esta tendencia va implícita una concepción diferente tanto del Estado como del derecho en general y por eso en ende del proceso civil. Esta tendencia tiene como base la primacía del interés público representado por el juez sobre el interés particular y por esta vía se le restablece plenamente al juez la dignidad de la dirección del proceso, la facultad de la apreciación de los hechos y de la investigación de la verdad material. Hay que distinguir dos planteamientos diferentes dentro de la tendencia inquisitoria. El primero plantea que el proceso es de interés público en general y que por esto el juez tiene la obligación de hacer cumplir el interés del Estado, logrando la verdad real y por ello la justa sentencia. Conforme a esto, la tendencia inquisitoria es también de oficialicidad o de investigación y faculta al juez averiguar de oficio la verdad material o absoluta de los hechos sujetos a su controversia. Fundamento radica en de que por encima de interés particular está el interés social. Las partes, sin embargo, continúan aportando las pruebas, cargas de la prueba, pero le toca al juez investigar si son pruebas reales. En este sentido, el proceso civil se convierte en una función del Estado. Penal. Es preciso señalar que en cada uno de los distintos procesos existen especiales singularidades que vienen a configurar, en definitiva, tipos de procesos distintos.
En el proceso penal prevalece el principio de la verdad material, donde las facultades del órgano jurisdiccional en materia probatoria son muy superiores a los de la parte civil. En el proceso penal existe una peculiaridad al estar dividido el mismo en dos fases: instrucción o preparatoria y de juicio oral o plenaria, en las que se practican diligencias formalmente idénticas, declaración, testimonio, pericia, etc., algunas de las cuales son susceptibles de repetición en la fase de plenario. En el proceso penal es obligatorio abarcar los acuerdos y los tratados internacionales, los derechos y garantías constitucionales. El proceso debe ser público. La publicidad implica que los juicios sean conocidos más allá del círculo de los presentes, de los mismos, pudiendo tener una proyección general y predominantemente oral. Dentro del proceso penal venezolano, en la fase de juicio oral, la ley establece a las partes la carga de demostrarle al juez la verdad de los hechos alegados. Su existencia o contenido quedarán fijados en la conciencia judicial según la eficacia de los medios y el debate que de ellos se haga. En general, los sistemas procesales del ámbito penal establecen que los actos de prueba tienen como finalidad convencer al juez del alcance y bondad de las alegaciones hechas en el caso particular del sistema procesal acogido por la legislación venezolana. Facultad al juez a realizar preguntas en el sentido de permitir el interrogatorio a los órganos de prueba sobre el conocimiento vertido en su declaración durante el juicio. Ver artículo 337 y 339 del Código Procesal Penal, lo cual en muchos casos puede sustituir la fase de acción fiscal o de la defensa en ejercicio propio de sus funciones. En cuanto al tratamiento procesal del coimputado, específicamente de su declaración, se advierte que la certeza y veracidad de lo declarado genera un problema para el juez al momento de valorar, ya que se puede inferir la presunción de parcialidad y veracidad que pesa sobre el coimputado. Esto es reforzado por Bello en el año 2015. En los siguientes términos, el problema se presenta en relación al juramento que precede al testimonio, que por el estatus de inocencia que tiene el imputado o acusado no está obligado ni a prestar juramento ni a decir la verdad. De ahí que su declaración como eventual testigo no debe contener el precitado juramento y consecuencialmente al no estar obligado a decir la verdad. Dentro de este orden de ideas, es importante traer a colación lo expresado por Rivera en el año 2011 en relación a la valoración de las declaraciones del coimputado. Debe advertirse inicialmente que la jurisprudencia por lo general ha calificado las declaraciones del coimputado como sospechoso, ya que ha mantenido desconfianza sobre las mismas. Al respecto, se debe resaltar en que la doctrina coincide en que la veracidad en cuanto a la declaración del coimputado está en discusión, en virtud de que la intención derivada de sus expresiones en juicio pudiesen llegar a tener una finalidad distinta a la búsqueda de la verdad y a un aporte real de la situación fáctica narrada en su declaración. Por tanto, se deben evaluar de manera especial la relación del coimputado con otros medios de prueba, sus actitudes, temores y propósitos diferentes. En concordancia con este punto de la investigación, el máximo tribunal de la República reitera que el contexto, la valoración de los demás elementos probatorios, los criterios lógicos y la experiencia del juez
deben estar sobre la mesa al momento de valorar la declaración del coimputado. Así lo ratifica en sentencia número 422 de fecha 8 de noviembre del 2012 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia 2012. Debe observarse que la valoración de la declaración de un coimputado como plena prueba requiere de la comprobación de ciertos aspectos especiales, pues se trata de una persona que ha estado involucrado en el mismo hecho que se juzga y se requiere también correspondencia por los demás elementos de autos. Finalmente, en cuanto a este tema, es el momento de hacer referencia a la sentencia número 318 de fecha 29 de julio del 2010 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. 2010, desarrollado en su cuerpo la doctrina española referida previamente en la presente investigación, ya que expresa el testimonio del coimputado. Es un medio probatorio evidentemente peligroso, que cuando se ha defendido su validez se ha hecho con extrema cautela por ser un medio impropio, extraño y especial, ya que cuando la única prueba de cargo consiste en la declaración de un coimputado, es preciso recordar que el acusado, a diferencia del testigo, no solo tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente e incluso mentir, ya que son garantías constitucionales. Es por ello que la declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas en contra del recurrente. Artículos doctrinales. Derecho Procesal Penal, febrero 2001, Noticia Jurídica, Antonio Pablo Rivas Ceva, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Regulación legal del proceso acerca de los hechos. El sistema prueba legal. Al estudiar la prueba en el proceso penal, es preciso hacer referencia a las exigencias legales constitucionales de los diferentes medios probatorios que constituye otras tantas garantías para el justiciable, el cual no puede ser condenado sin una prueba suficiente obtenida con las debidas garantías. En este sentido, es necesario mencionar que, aparte de lo anterior mencionado, la valoración de la prueba, la carga de la misma, momento de practicarse principios de publicidad, inmediación, oralidad y contradicción, así como sobre motivación de la sentencia. Se procede a destacar lo siguiente: que todos los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución, así como el resto del ordenamiento jurídico. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su parte, contempla una serie de garantías fundamentales para el ciudadano, como por ejemplo la prohibición de detención o prisión arbitraria, el Convenio de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La verdad, la primera se refiere a que tiene el carácter histórico porque tiene la finalidad de descubrir si los hechos ocurrieron, así como las circunstancias de hechos relevantes para la causa, y si corresponden con las afirmaciones hechas por las partes. La segunda consiste en una valoración jurídica del hecho relacionado en conformidad con el derecho vigente del hecho. Tal y como ha sido reconstruido, se deben deducir las consecuencias establecidas por la vía abstracta, por el derecho que indica
los medios y la forma que deben emplearse para el descubrimiento de la verdad. Normalmente lo que se trabaja en el derecho procesal son las reglas relativas de la actividad probatoria, cómo se aportan, cómo se practican y cómo se valoran la prueba, verdad y reglas procesales. La relación entre estos términos depende del sistema jurídico. No obstante, en mi criterio debe revisarse desde el punto de vista oftalmológico. Sin duda, la verdad como proceso dialéctico tiene una relación de prueba y a su vez se debe establecer los principios reguladores para la contratación y verificación de la verdad. En este sentido, el histórico, pero no puede descartarse que el mundo y de la sociedad político se instruya en un conjunto de reglas o juegos a partir de las cuales nacen o establecen ciertas formas que son subjetivas, quizás sean una forma representativa de la realidad. Esto diagnostica que tal vez la verdad como un proceso histórico o relacionado de la parte básica del hombre. Normalmente las reglas procesales sobre las pruebas se pueden agrupar, así como las reglas referentes a los medios probatorios, cuales son admisibles, las cuales no los especifican para un procedimiento determinado o etcétera. Reglas que manejan la actividad probatorio, inicio del final de la formalidad relacionada a la iniciativa de las cargas, de las reglas que se refieren al resultado o la parte probatoria, concretamente su evolución de las reglas a la configuración de los aspectos que formalizan y hacen su actividad probatoria. Sin embargo, pueden actualizarse con su lógica a través del juez y limitan para determinar los hechos probados de suerte de una violación, sean dependiendo de sus reglas y parte arbitraria, sin tener ninguna limitación jurídica, garantizando su parte constitucional, en el cual en los casos obvios cada uno de los ordenamientos jurídicos establece en su anterior, y cada una de las jurisdicciones podrán regir las reglas sobre las pruebas distintas, la cual partes diversas sobre la admisión o de la valoración de cada una de ellas, pero sin embargo, supongo, o su noción de cada una de sus pruebas tendrán sustancialmente alterada o deberá ser construida para cada uno de esos ámbitos. La verdad, probablemente jurídico, se debe dejar claro que en el derecho se ha transitado bajo muchas concepciones de entender la verdad. Incluso históricamente son variadas las formas que se han practicado para obtener la verdad. Se han superado antiguas o prácticas judiciales durante varios siglos y se han transversado o se han practicado varias integridad, por la parte de la integridad humana. Se han utilizado varias confecciones y las cuales han calificado como la verdad, la confesidad o la verdad, partes procesales, de sus partes procesales dirigidas a la ocasión, a la necesidad para obtener la convicción al juez o al tribunal, permitiéndole a cada una de estas investiduras la jurisdiccionalidad y los principios, contradicción, igualdad de las garantías constitucionales
tendientes a asegurar su espontaneidad, introducción, en la parte de la introducción de los hechos probatorios, de la definición, de la transcripta, de su igualdad y de las partes procesales a las que incumben no solo introducir el proceso, uno de los hechos determinados, sino que también su crédito mediante el uso unos medios de prueba provenientes de lo propuesto al objetivo y a la finalidad, prueba que entre otros forman convicción al juez del tribunal respecta la verdadera existencia de los hechos introducidos entre el debate a través del escrito, de la acusación, así como es lo referente a la participación del acusado en tales hechos por parte así de la convicción, de la incertidumbre judicial, cuyo logro acondicionan los hechos objetivos del debate a través del escrito, vuelvo y repito, de la calificación. Son significados orgánicos decisionales sobre los hechos diferentes de la parte constituyente, de la acusación y de las pruebas practicadas, resultadas de las existenciales de nuevos hechos diferentes de los planeados por las partes. Deberán acordar la suspensión, juicio de la devolución de la causa juzgado e introductor de los procedimientos y de los elementos, pruebas o prácticas que de la parte de la diferencia y del objeto, pruebas que son presenciales y son específicas en la parte del proceso civil. También en este último de las pruebas recae estrictamente sobre los hechos contradictorios en el proceso penal, también como el civil, el proceso penal. Es preciso hacer los siguientes interposiciones confesado al privar de eficacia inculpabilatoria, la confesión del proceso, la disponibilidad del juez, introducción, diligencia, son necesarias para la adquisición y convertimiento de la verdad a la hora de una confesión, a la hora de la confesión de un delito. Son elementos probatorios para el tribunal. Deberá valorar en consecuencia junto con el resto de las pruebas prácticas así presentadas ante el juez. Muchas gracias.